¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos de vuelta analizando otro episodio más acerca de esta hermosísima lección. Y en esta ocasión estamos acá con el contador Fernando. ¿Cómo está, contador? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar con nuestros amigos en este importante estudio de la palabra de Dios. Muy bien. Y en esta ocasión, en esta semana, tenemos el estudio de el amor de Dios por la justicia. Y el texto clave se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alabes en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Contador, ¿qué opinas sobre esta semana? Es que desde el punto de vista humano, misericordia y justicia no son lo mismo. Es que desde el punto de vista humano, hacer justicia es castigar al que hizo el mal. Y hacer misericordia es perdonar al que hizo el mal. Pero la lección de esta semana nos habla de la capacidad de Dios de mezclar y entrelazar la bondad y la misericordia con la justicia. Cómo Dios es un Dios justo y recto, pero a la vez es bondadoso y misericordioso. Por eso el texto dice: alábese el que se tenga que alabar en conocerme y entenderme. Ese es el desafío que Dios nos pone. ¿Cómo alcanzar a vislumbrar cómo Dios es capaz de combinar justicia y misericordia? Ahora, la lección aborda desde una perspectiva de John Peckham, que es una perspectiva muy buena. Inclusive esta lección está basada en este libro, Atributos Divinos del autor. Y aquí presenta algunos puntos muy importantes dentro de esta semana. Por ejemplo, leo la parte que dice: el amor y la justicia son inseparables a lo largo de las escrituras. El verdadero amor exige justicia, y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida con base en el amor. Y realmente cuando vamos a esta parte, muchas veces vemos a Dios desde una perspectiva humana. Hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, y no a la imagen y semejanza. El orden de las cosas es al revés. Exactamente. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Después el pecado nos desvirtuó. Pero la intención del Señor es restaurar en nosotros la imagen de Dios. Ahora, esto es muy importante que tomamos en cuenta esto, porque como usted decía, el hacer justicia hoy en día es vengarnos y tomar nuestras emociones negativas. Y cuando vamos a la parte de la Biblia, que es lo que dice la Biblia, encontramos, por ejemplo, algunos textos. Isaías 61:8, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Dentro de esta connotación encontramos que el amor y la justicia son el fundamento del gobierno de Dios. Y realmente esto nos lleva a dos perspectivas para entender, para que igual usted lo tome en cuenta. Número uno, si Dios es perfecto y amoroso, Dios debe ser justo. ¿Es No, correcto? no significa que va a ser un ser que va a solapar cualquier maldad, porque Él odia el pecado. Y como lo vimos anteriormente, la semana pasada, Dios va a castigar al pecador, o sea, al que siga haciendo el pecado en ese sentido. Pero aquí vemos que el amor y la justicia van de la mano. O sea, el castigo viene por causa del pecado. Y el castigo viene por causa del pecado, porque Dios ama a las personas. Y si no fuesen castigadas, pues no habría una reprensión real hacia el pecado. Me gusta mucho el Salmo 89, la lección cita en la parte del domingo, el versículo 14, donde dice: amor, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Dios combina las dos cosas. No es que
se deleite en castigar. Dios no se deleita en el mal. Es que cuando nos separamos de Dios, que es la fuente de justicia y bondad, no hay términos medios. Es, si me separo de la bondad, la maldad va a tomar preeminencia en mi vida. Y entonces la consecuencia es la autodestrucción o la destrucción de quien se separa de la vida y de la justicia. Ahora, aquí viene un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, una pregunta que muchas veces queremos que se responda en pocos minutos cuando no entendemos la totalidad del universo. Y es, si Dios ama tanto la justicia, si Dios es un Dios de amor y ama tanto la justicia y odia el pecado y castiga el pecado, ¿por qué hoy en día las personas sufren? Y como dice Eclesiastés es un libro muy muy bueno, muy interesante, que de paso es una de las mejores recomendaciones que alguien pueda hacer de libro de lectura. Eclesiastés capítulo 8. Y aquí presenta la realidad, la insatisfacción, y dice lo siguiente: asimismo, he visto a los que hacen maldad ser sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo o los que adoraban a Dios fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Salomón dice, yo veo que en el mundo no hay justicia, o sea, los que hacen maldad les va bien, y los que hacen el bien les va mal. Dice, ¿cómo es que resolvemos este punto? Pero esta pregunta y muchas otras vamos a ir resolviéndolas a lo largo de este estudio. Y el siguiente estudio viene complementando esto. Y de una cita bastante interesante de Elena de White, como ustedes saben, es una escritora prolífera. En Profetas y Reyes dice lo siguiente: el Señor retiene sus juicios para suplicar a los impenitentes. El que ejerce misericordia, juicio y justicia en la tierra, siente profundos anhelos por sus hijos errantes, y de toda manera posible procura enseñarles el camino de la vida eterna. Dios nunca se rinde con las personas. Las personas son las que se cansan de Dios y las personas son las que se rinden. Exactamente. Que se resisten al llamado de Dios. No es que Dios cambie, Dios constantemente está buscando al ser humano. Lo que sucede es que el ser humano en algunos casos decide, y Dios va a respetar siempre esa decisión, rechazar ese llamado de amor. Ahora, esto también nos lleva a la segunda parte. Ya entendimos la primera parte, que Dios es amor puro, poderoso, todo perfecto. Pero la segunda parte va con relación al ser humano. Y dice, si vosotros dice, anhelar como vosotros sois. ¿A qué me refiero? Tratar de hacer lo que Dios hace. Porque a veces uno decimos, sí, yo tengo un Dios misericordioso, pero uno no perdona. Uno no es misericordioso. Y aquí el autor dice lo siguiente: Dios no se limita a afirmar que ama la justicia y a llamar a las personas a amar y a hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfecta e inquebrantablemente esos rasgos. Él nunca hace algo malo. O sea, prácticamente Dios, como lo dice en Salmo 92:15, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia, Dios no solamente habla teóricamente, yo soy justo, perfecto, bondadoso, sino que lo demuestra para las personas, lo vive exactamente. Es que el plan de la redención es eso. El plan de la salvación no es un plan contingente o emergente. Fue algo que Dios ideó, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, basado precisamente en el amor y en la libertad. Cuando Dios dice, yo soy amor, pero también soy justicia. Y cuando hay una violación a la ley, cuando hay una separación, Dios mismo es el que toma la iniciativa y pone en marcha el plan de salvación, y es Dios quien pone los medios para restaurar la relación con la raza caída. Con eso Dios le demuestra al universo que en realidad Él es completamente bondadoso y completamente justo. Recordemos que
estamos hablando aquí del problema del mal y de la justicia, o la bondad y la injusticia, las diferencias. En el plan de la salvación, Dios le demuestra al universo que su ley es amor y que Él está dispuesto a entregar todo y a dar todo por restaurar la relación con nosotros los seres humanos, la raza caída. Ahora, esto nos lleva a reflexionar en muchas cosas, porque la Biblia presenta dentro de sus 66 libros y dentro de todas sus miles de páginas que puede existir, miles de versículos, que el Dios de la Biblia es un Dios justo, es un juez justo. Él no habita maldad. Dios es la luz y no hay ninguna tiniebla dentro de él. Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie para que sea tentado. Pero por ejemplo, leemos algunos textos. Salmos 9:7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Aquí el autor nos lleva a pensar y reflexionar en textos que abordan la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia, usted que tiene conocimiento en la parte legal, hablamos de que hay un problema. Y siempre, y esto me gustaría ejemplificarlo porque cuando iba en prepa tomé clases de derecho, nociones generales de derecho, y el profesor nos hizo una pregunta al inicio. ¿Cuándo inicia el derecho? Y muchos decían, no, pues en Roma. Y otros decían, no, en Grecia, y otros en Egipto, y todo eso. Y el profesor dijo lo siguiente: el derecho surge cuando hay un problema entre dos personas. Cuando hay algo una controversia que divide. Exactamente. Entonces, desde el ámbito legal vemos que la Biblia aborda mucho esa parte, porque habla de justicia, de juicio, de ley. Porque la Biblia lo que trata es de resolver la controversia entre el bien y el mal. La controversia, la Biblia es la explicación a la raza humana de cómo se originó el mal y de cómo Dios estableció un plan desde antes de la fundación del mundo para resolver esa controversia. En la mente occidental, nosotros decimos cuando estudiamos derecho que la fuente del derecho, o la mayoría de las leyes occidentales están basadas en el derecho romano. Y en el derecho romano, hacer justicia implicaba dar un castigo, implicaba dar, inclusive lo llamamos pena. O sea, alguien comete una falta de las que están tipificadas en cualquier ley y está el delito y una pena, un castigo, una sanción. Y hay una especie de escala. De hecho, se piensa que la pena debe ser proporcional al delito. Hay muchos estudios en cuanto a eso. Sin embargo, en la mentalidad hebrea, el juicio no significa necesariamente castigo, significa restitución, significa volver las cosas a su estado original. Y eso es lo que Dios nos está tratando de decir en toda la Biblia. Yo soy justicia, yo soy juicio, pero también soy misericordia. Y el plan de la salvación, el objetivo del plan de la salvación es volver la creación de este mundo a su estado original. Volver la imagen de Dios ante todo el universo, incluidos los seres no caídos, a su estado original. Porque la controversia es: Dios es malo, Dios es un tirano, la ley no se puede cumplir. Y el plan de la salvación demuestra lo contrario, que las aseveraciones o las premisas de Lucifer en el cielo, de Satanás en la tierra, de que la ley no se puede cumplir, de que Dios es un tirano, son falsas. El plan de la salvación, la vida de Jesús, la vida de los creyentes a través de la Biblia, es una prueba de que Dios es amor. Ahora, aquí cito un texto que nos lleva a entender la parte legal de esto. Isaías 59, 1 y 2 dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, la mano que Dios utiliza, y muchas veces se ejemplifica o se usa esa figura
de algunas extremidades como la mano, como la parte del pie para decir el que tiene pies ligeros o el que avanza, y lo utiliza para denotar una acción. Y muchas veces utiliza la parte de una mano. Dice, la mano de Jehová no se ha delimitado, no se ha limitado, no ha dejado de existir para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, tenemos la salvación y el acceso a la oración todavía. Ujú. Porque aquí Dios oye nuestras peticiones y es la parte en cómo nos comunicamos Inclina con Él. su oído para escuchar. Eso, aunque... Alarga su mano para salvar. Exactamente, son metáforas o son ejemplos que usan los autores para ejemplificar una verdad. Y dice el 2, pero, y aquí ya entra el pero mis iniquidades, tomándolo ya más literalmente, pero mis iniquidades han hecho división entre Dios y yo. O sea, el autor dice, Isaías, dice, sus pecados hicieron que Hubiera habría- una separación, una exactamente, brecha entre. una separación, pero primero comienza con la salvación, dice, mi mano no se ha cortado, no se ha limitado, no se ha cansado de salvarlos, ni mi oído se ha cansado de De escucharlos. escuchar sus peticiones. Entonces, esto nos lleva a pensar que la parte del amor de Dios que venimos abordando ya desde 6 semanas antes, el amor de Dios por la justicia, o sea, Dios ama al pecador e intenta hacer todo lo posible como... Para que el pecador salga del pecado. Exactamente. Es como un abogado. Intenta tratar de buscar cualquier cosa para salvar a su cliente. A su cliente de la pena de la cárcel. Exactamente. Isaías habla de que Jehová extiende su mano para salvar. Nota la diferencia de lo que pensamos nosotros en el mundo del derecho occidental influenciado por el derecho romano. Nosotros hablamos de lo alcanzó el largo brazo de la justicia, lo alcanzó el largo brazo de la ley y ahora va a pasar X cantidad de años recluido. En la mentalidad bíblica, en la mentalidad de Isaías, el largo brazo de la justicia, déjenme usar la misma frase, es alcanza para salvar. Dios pone la provisión para salvarme. Es decir, había una falta, había un delito, yo nací en pecado, soy pecador, necesito un salvador. Bueno, Dios pone el salvador. Eso es algo que solo Dios puede conjugar. Justicia y misericordia. Verdad y perdón. Ahora, leo unas citas muy interesantes de Elena de White. Ella dice lo siguiente, y eso es una realidad bastante bien, porque hablamos aquí bastante de conocer a Dios, de que Dios no se cansa de salvarnos, y eso está perfecto. Pero viene la parte práctica. Ella dice lo siguiente, ¿cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? El salmista dice, no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. Aquí el salmista y Elena White lo llega a explicar y dice, la cosa no va por la parte teórica, la cosa es algo práctico. Dice aquí, no es solamente saber o conocer según el salmista, dice, es gustad y ved que Jehová es bueno. En vez de confiar en la palabra de otras personas, gustad por vosotros mismos. La experiencia no es algo que leíste o escuchaste, es algo que viviste. Y ella continúa diciendo, la experiencia es conocimiento derivado del experimento. ¿Y cómo se hace un experimento? O sea, es práctico, se ensucia uno las manos, trata de que todo quede bien, pero uno lo hace práctico, no teórico. Teórico es primero y lo práctico viene después. Ella dice, lo que se necesita ahora es religión experimental. Gustad y ved que es bueno Jehová. Algunos, y ella dice, sí, un gran número de personas, y hace ese énfasis, tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. Descuidan las oportunidades más preciosas de hacer las paces con Dios. Nunca han gustado y aprendido por experiencia propia que es bueno Jehová. Y aquí Elena White manda a lo siguiente. Ella llama y llama la atención y dice, muchas veces decimos que todo está padre y bonito teóricamente. Pero dicen, no es solamente eso, hay que vivirlo, hay que practicarlo. Porque muchos solamente viven en la teoría y la práctica está muy alejada. Entonces, esta parte de toda la parte que nos viene tratando John Peckham, de Dios totalmente bondadoso y justo, nos lleva a reflexionar.
realmente cómo llevamos nuestra vida cristiana, porque de nada sirve entender los conceptos teóricos o entender a Dios teóricamente si esto no lo llevamos a la práctica. De nada me sirve yo saberme la Biblia si no saludo a mi vecino y lo trato con cordialidad. De nada sirve. Se vuelve letra muerta. Exactamente. El autor habla en la parte del comentario de la lección de esta semana, menciona el caso de Jonás. Okay. A Jonás le pidieron algo difícil de hacer. Ve y predícale a tus enemigos que deben arrepentirse, porque si no se arrepienten, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Recordemos la historia de Jonás. Jonás no quiere ir, dice que no quiere ir a predicar a Nínive, que si hubieran mandado a otro lugar hubiera ido, pero a Nínive no, porque son muy malos, y él no quiere ir. Se va a otro lugar, viene la historia de que viene la tormenta, el pez, Jonás ora, Dios lo regresa a Nínive, Jonás predica y convierte a toda la ciudad. Y dice la historia, desde el rey hasta el siervo más humilde se ponen en ceniza, ayunan, se ponen en luto, piden perdón y Dios perdona la ciudad. Este es un caso de lo que comenzabas, pastor, conocimiento teórico de lo que es Dios o el amor de Dios. Y Jonás se enoja. Y Jonás dice, ¿no es esto lo que yo decía? ¿Me hiciste quedar mal? Yo vine a predicar que si no se arrepentían los ibas a destruir, y yo sabía que tú eres tardo para la ira y que no les ibas a hacer nada, y por eso no quería venir. Y ahora Jonás está enojado porque Dios, no es que Dios haya cambiado, es que los ninivitas cambiaron. Dios siempre les tuvo misericordia, pero ellos no habían aceptado el llamado de Dios. Hasta que viene Jonás, les cuenta su historia, les dice el mensaje que Dios le ha dado, todos se arrepienten, y entonces Dios no ha cambiado. Dios le sigue diciendo, aquí está la vida para que vivas. Y Jonás se enoja. Yo no quería que vivieran, yo no quería que venir, yo quería que pasaran los 40 días y viniera fuego del cielo y los destruyera como a Sodoma y Gomorra. La pregunta que yo me hice cuando leí lo que el autor comenta en cuanto a Jonás, él dice, Dios no falló a su palabra cuando concedió misericordia a Nínive. De hecho, este es uno de los muchos ejemplos en los que Dios actúa en armonía con sus promesas. Me pregunto, ¿acaso no soy yo como Jonás? ¿Acaso no, pensando en lo que comentabas, pastor, tengo mucho conocimiento teórico de lo que leí y he estudiado, pero no he hecho de ese conocimiento teórico, no le he permitido al Señor cambiar mi corazón? Y sigo pensando que no es posible juntar justicia y misericordia, y si el Señor prefiere perdonar a los ninivitas o a los mexicanos o a los europeos o a la humanidad entera, yo me voy a enojar porque pienso que Dios cambió, cuando en realidad Dios no ha cambiado, la misericordia siempre ha estado ahí. Y ahí introducimos aquí hay 3 preguntas para introducir a la siguiente sección. La primera pregunta, reflexionese de ahí en casa, igual acá contador. La primera pregunta, ¿Dios hace todo lo que quiere? Segunda pregunta, ¿Dios cambia? Y tercera pregunta, ¿será que Dios se arrepiente? Y todo esto lo traigo a colación porque aquí tenemos algunos textos, por ejemplo, hay textos que aparentemente dicen que Dios se arrepintió. Exactamente, pero vamos a ver en qué sentido dice eso. Por ejemplo, Malaquías 3:6 dice lo siguiente, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y la pregunta es, si Dios no cambió, entonces ¿cómo es que existe el plan de salvación? Porque eso implica un cambio. O sea, el plan de salvación viene porque existe un problema, viene a causa de la fracturación en el universo por causa del pecado. Entonces,
Si Dios tenía ya decidido, ok, yo quiero que mi gobierno de amor dure por la eternidad. Dios eso quería. Pero Yo entonces, quiero que los seres humanos no mueran, pero exactamente. decidieron alejarse. Y ahí entra la pregunta, ¿será que Dios hace todo lo que quiere? Y esto encontramos bastante interesante la respuesta porque realmente sí, Dios no hace todo lo que quiere. Por una cosa que al final vamos a ver, que es el libre albedrío. Porque Dios quisiera salvarnos a todos. Ese es su más grande anhelo. Pero no me va a obligar a salvar si no me quiero salvar. Exactamente. Entonces, ahí es donde no se cumple la voluntad de Dios. Digámoslo así, es el único anhelo que no se, es la única voluntad de Dios que no se cumple y que Dios permite que mi voluntad prevalezca sobre su deseo de salvarme y de darme vida. Exactamente. Es duro, triste, más para Dios, porque para nosotros puede ser triste. Pero recordemos, vimos algunas lecciones anteriores que nuestro amor es nada comparable con el amor de Dios. El amor de Dios es incomparable. Y aquí quisiera explicar lo siguiente. Dentro del mundo cristiano existen muchas corrientes teológicas de pensamiento, pero hay tres que me gustaría presentar acá. La primera corriente vamos a llamarla una corriente de extrema, no voy a utilizar las palabras o los tecnicismos políticos económicos, pero para que lo entiendan acá solamente para esta sección. Una corriente es de extrema derecha. No es un tecnicismo económico para que no vayan a... No hacemos soluciones políticas. No, exactamente, no. Aquí es solamente para eso, de extrema derecha. Está la otra corriente de extrema izquierda. Y está esta corriente... Es, digámoslo así, un Dios justo, estricto, causa-efecto, pecado-consecuencia, un Dios liberal que ama a Dios y haz lo que quieras y como quiera te va a salvar. Ahora, lo clarifico aquí en este punto. El de este lado usted utilice su mano derecha. De este lado tenemos a un Dios que predestina, un Dios que no se reúne con su creación, un Dios lejano, un Dios fuera del tiempo, un Dios como lo consideran muchas personas que dicen, ¿para qué ahora si Dios ya decidió? Si ya tú te vas a salvar, pues ya para qué. Está del otro lado un Dios, como se dice, liberal, que es un Dios que va aprendiendo las cosas, o sea, no las saben, pero en el proceso va aprendiendo. Y está un Dios en el centro donde Dios respeta tu libre albedrío, pero también tiene ciertas cosas que va a poner ahí. Y aquí es donde John Peckham pone este punto, porque Dios es inmutable en carácter. Dios no va a cambiar su carácter, porque la ley es un reflejo de su carácter. El autor habla de que la inmutabilidad de Dios es el carácter moral. Exactamente, sí. Porque Dios es amor y Dios siempre va a ser amor, siempre, siempre. Pero sí cambian sus decisiones para bien de la humanidad siempre. Y a veces cambia sus decisiones por causa de sus creaciones. Por ejemplo, Dios tomó la decisión de mandar, o el concilio tomó la decisión de mandar a un integrante a morir. Fue una decisión que se tomó por causa de una decisión de sus criaturas. Por causa de Lucifer, Satanás. Si no hubiera surgido el pecado, el plan de la salvación no hubiese sido necesario que iniciara. Dios ya sabía que iba a suceder, sí. Dios tenía una provisión para ello, sí. No estamos hablando de predestinación aquí, no. Estamos hablando de libre albedrío. Estamos hablando de que en su misericordia Dios va a permitir que tú y yo o nuestros ancestros hace 500 o 1000 o 2000 o 3000 años elijan qué camino tomar. La Biblia es bien clara. A Israel le dice, pongo delante de ti la vida para que vivas. Elige la vida para que te vaya bien. Dios siempre ha querido eso. Pero somos nosotros los que somos obstinados y decidimos no hacer lo que Dios desearía que hiciéramos por nuestro propio bienestar. Ahora, 2 Timoteo 2:13 dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Prácticamente nosotros somos personas que no respetamos la ley de Dios, personas pecadoras. Dios es fiel a su ley, a su amor, y si yo decido adherirme a esa ley de amor, voy a estar en armonía con Dios. Dios quisiera eso.
Pero si yo decido separarme de esa inmutabilidad de amor de Dios, Dios lo va a respetar. Exactamente. Entonces, Dios llega a ese punto. O sea, cambia la logística celestial por causa de los seres creados y por una decisión. Porque, o sea, toda la parte del pecado llevó a una logística celestial a cambiarse, porque ahora tenían que asignar ángeles, guardianes de cada persona, ahora tenían que asignar reglas que tenían que acomodarse. Y recordemos esta parte, o sea, el pecado, como algunos teólogos y pensadores dicen, que el pecado fue necesario para mostrar el amor de Dios. La fe disculpa, pero realmente no. Yo pienso que el pecado reflejó un nivel más arriba del amor de Dios. Es como que los seres de allá es como que, a ver, Señor, pero ¿cómo es que lo sigues amando si mataron A pesar tu de todo hijo? lo que hicieron. Exactamente, Señor, pero ¿cómo es que lo sigues amando si mataron a tu hijo, si pisotean tu ley divina, si comen, si se matan, si hacen cualquier cosa? ¿Cómo es que lo sigues amando? Y creo que ahí es el punto en donde en Apocalipsis dice que los salvos cantan un cántico que nadie más puede entender. Nadie conoce. Nadie conoce. Porque eso se entiende por experiencia. Porque el resto de los seres no caídos no han vivido lo que nosotros en este mundo hemos vivido. Ellos no conocen el mal, el dolor, la tristeza, la muerte, que tú y yo sí conocemos aquí. La lección hace una pregunta que me llamó mucho la atención el miércoles. ¿Qué significan las representaciones bíblicas, hablando de lo que decías hace un momento, pastor, de la logística que Dios hizo, de los cambios que Dios hace en su curso de acción? Y no quiero con esto decir que es un Dios reactivo, que está apagando fuegos. No es así. Es un Dios misericordioso que ha previsto que yo puedo, en uso de mi libre albedrío, preguntar y tener dudas. Y vino a mi mente lo que yo llamo aquí la negociación de Abraham con Dios. Okay. Cuando Dios se presenta con Sodoma y Gomorra. Cuando Okay. Dios se presenta con Abraham a decirle, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, empieza una negociación. Una subasta. Los mexicanos le diríamos un regateo. Exactamente. Oye, si hay 50 justos, oye, a lo mejor me fui demasiado bondadoso, a lo mejor no hay 50, ¿qué parece si hay 45? Y empezó la economía ahora, una subasta en reversa. A ver, ¿hasta dónde puedo estirar la misericordia de Dios? Y Dios ya lo tenía previsto, pero me agrada ver cómo Dios es condescendiente y amoroso con el punto de vista de Abraham. Abraham está pensando en salvar a Lot y a su familia. Y a lo mejor pensó muy generosamente, a lo mejor las hijas y los yernos o los nietos o los bisnietos de mi sobrino Lot son buenas gentes y se pueden salvar. Y a lo mejor después pensó, ¿y si no? Y empezó la subasta o el regateo. Y Dios fue lo suficientemente misericordioso para decir, está bien, Abraham, si hay 5, no voy a destruir la ciudad. Pero no hubo ni 5. Y aún allí Dios demostró su misericordia. Fue y rescató a los que aceptaron ser rescatados, que no todos los que salieron estaban convencidos de ser rescatados, y Dios hizo provisión para ellos. Es decir, la misericordia de Dios sí es justicia, sí hay consecuencias de separarse de Dios, pero me gusta ver ese Dios condescendiente con Abraham, que es capaz de ser magnánimo, es decir, está bien, Abraham, empezaste con 50, si consigues 5, no destruimos la ciudad. Ni 5. Pero no había ni 5. O sea, ese es el punto en el que Dios, digo, no es que se arrepiente, porque cuando uno se arrepiente es porque o le salió mal el negocio o ya no pudo cumplir por alguna otra cosa, pero o sea, un Dios poderoso que tiene todo el tiempo del universo
tiene todo el tiempo, ¿cómo es que se va a arrepentir? ¿En qué sentido? ¿Será que Dios no conocía el futuro y dijo, ay, es que le fallé, mejor hubiera creado solamente animales y no seres humanos? Es que el que no sabía cómo estaban las cosas en Sodoma y Gomorra era Abraham, pero Exactamente. Dios sí lo sabía. Ahora, aquí el autor dice algo muy, muy clarificador. Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. Y aquí Dios cambia por amor a los seres humanos, porque si no hubiese amor de parte de Dios, pues de primera instancia no sería Dios. En segunda instancia no estaríamos nosotros aquí porque ¿quién va a querer una multitud ahí de personas quejándose, diciendo que todo es imperfecto, que Dios no existe, negándolo? Pues nadie. Pero Dios es un Dios amoroso que intenta conquistar el corazón de los seres humanos a toda costa. Tanto que así que mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahorita que hablaste de una multitud quejosa y que lo niega, pensamos en el pueblo de Israel en el desierto y decimos, ay, qué rebeldes eran. Tenían maná, agua de la roca, sombra en el día, fuego en la noche, y se vivían quejando. Y pensamos, ¿por qué los israelitas eran así? Pero los seres humanos del siglo XXI no somos muy diferentes. Exactamente. O sea, seguimos teniendo las mismas quejas, seguimos haciéndonos los mismos ídolos de barro, que la lección habla al principio y cita al apóstol Pablo, de cuando Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios, es que detrás de esos ídolos y detrás de esas supuestas festividades religiosas, el que está es el demonio. Y no participen ustedes de eso. Es que en las cosas espirituales no existe el agua tibia. No. O estás con Dios o estás lejos de Dios. Exacto. No hay medias verdades. Ahora, dentro del mundo cristiano se habla de perfección. Pero la perfección comienza cuando comenzamos a amar a nuestros enemigos. Porque aquí dice Mateo 5, 43 al 48. Y aborda un punto donde, si oíste que fue dicho, amar a tu prójimo y abrazar a tus enemigos, yo digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y persiguen. Y da una lista, dice, porque si tú amas al que te ama, pues... ¿Qué beneficio hay en eso? ¿Qué diferencia hay? Y ahí les toca dos puntos a la multitud que no les gustó mucho. Dice, si tú amas a los que te aman, no eres diferente no. a los gentiles de los que tú dices que eres mejor. No también hacen así mismo los publicanos. Exacto. O sea, gentiles y publicanos era como una crítica. Lo que hoy en día se hace hacia las personas. Era lo más bajo en la escala religiosa que los judíos tenían. Entonces dice, si tú haces eso no eres mejor que ellos. Y termina con algo, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la perfección comienza cuando uno ama a nuestros enemigos. Porque aquí nos está diciendo, si Dios es perfecto y tú quieres ser perfecto, Dios es amoroso y ama a todos. Así que debes de amar a todos y orad, tratar de bendecir a los que te maldicen, tratar de orar por ellos, tratar de hacer lo bueno por ellos. Porque dice, Dios hace llover y hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces aquí la perfección comienza con el amor al prójimo. Y a veces el amor al prójimo, el prójimo no coopera mucho. Y, con amor al prójimo, y al prójimo es un samaritano. Exactamente. Recuerdo, hace muchos años estábamos en un culto matutino antes de iniciar el trabajo en las oficinas de la iglesia y estábamos tocando este punto. Y hablando de este texto que citas, pastor, me acuerdo que yo comenté a los compañeros ahí en la oficina, amar a mi compañero fulano que está aquí a un lado, pues no tiene chiste. Es muy noble, es buena gente, es un pan de Dios. Eso hasta los publicanos lo hacen. Amar a Fernando, ese ya es otro cantar. Entonces,
¿Por qué no me pongo yo en ese punto? Lo que yo no quiero en mí, Pablo dice, miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, aquello que a mí no me agrada, probablemente tenga que ver con algún conflicto que yo tenga. Yo tengo que amar a todas las personas, a todos mis semejantes, aunque no piensen como pienso yo, aunque no crean como creo yo, porque por ellos también vino el Señor. Exactamente. Entonces, en conclusión, realmente, con esto remata la lección, la parte de aferrarse a la justicia y al amor. Y esto va en dos direcciones, realmente. Uno, la parte del amor que Dios tiene para con los hombres, que es un amor incomparable, que Dios cambia sus decisiones parciales. Obviamente, decisiones que Dios no cambia por los seres humanos, pero hay otras que sí cambia por los seres humanos. Dios manda a su Hijo, Dios modifica sus planes para que el ser humano pueda llegar a la salvación. Entonces, en este sentido, la lección nos trae esta parte, que aunque Dios nos ama, aunque Dios cambia sus planes para con nosotros, aunque Dios cambia en cierta parte sus acciones, su carácter es inmutable, y como su carácter es inmutable, la ley de Dios es inmutable. Y eso nos trae consigo que hay juicio y hay retribución, aunque Dios nos ame y con todo el dolor del corazón para Dios, pero Dios siempre va a castigar la maldad. Por causa del pecado es que existe la muerte. Sí. Cuando Israel se rebeló en el desierto, el Señor les dijo, si ustedes no quisieron entrar a Canaán, no van a entrar. No es que Dios no los haya querido llevar, los llevó a las puertas de Canaán. Y los espías trajeron el informe y les dijeron la tierra es buena. Pero ellos no quisieron confiar en que Dios los podía introducir en Canaán. Y Dios tuvo que, no digamos cambiar su objetivo o cambiar sus planes, retrasar sus planes. Eso. Y tuvo que cambiar de generación. Porque la generación que salió de Egipto decidió no entrar en la tierra prometida. Y Dios dijo, los únicos que quisieron entrar fueron Josué y Caleb. Bueno, son los únicos que van a entrar. No es que Dios haya decidido cambiar. Es que de todos los miles o cientos de miles de personas que salieron de Egipto, todos querían llegar a Canaán, todos querían llegar a la tierra prometida. Pero ninguno estuvo dispuesto a aceptar los planes y la misericordia y la bondad de Dios. Porque vieron el maná, vieron el agua de la roca, vieron la columna de nube, la columna de fuego, pero le tuvieron miedo a las ciudades amuralladas y a los gigantes. Entonces, no es que Dios haya cambiado, es que esa generación de creyentes no es solo aplicable a Israel, es aplicable a ti y a mí ahora. Esa generación de creyentes decidió no creer. Y Pablo lo dice más adelante en Hebreos 4, ellos perecieron por su rebeldía y por eso no entraron en el reposo. No es que Dios haya cambiado, es que en su misericordia Dios respetó su libre albedrío que dijo, no quiero entrar, me quiero regresar a Canaán. Y si yo les digo, está bien, si no quieres entrar, pues no entras. Y solamente entraron Josué y Caleb. Y ahí está el punto que más adelante vamos a ver, que es un punto que cambia toda la ecuación. Una incógnita que es libre albedrío. Entonces, esta ocasión hemos traído con ustedes esta lección. Realmente es muy enriquecedora. No se quede solamente con lo que hemos comentado, lea los textos, igual usted visite. Los libros poéticos traen muchas cosas de que los hombres claman por justicia y lo vamos a ver la siguiente semana. Así que espere el siguiente episodio y claro, lea su lección de escuela sabática, lea comentario bíblico, lea cuanta cosa pueda para poder alimentarse de esto. Que Dios les bendiga y pase un excelente día. Bendiciones para todos.